Hola a todos, vamos a comenzar nuestra unidad de programación con R y para eso esta semana vamos a cubrir lo que vienen siendo los fundamentos de R. Les presento nuestro temario. Básicamente lo que vamos a cubrir en esta lección va a ser la motivación, es decir, por qué queremos usar R y cuáles son las razones que decidimos enseñarles R para su licenciatura en física, cómo vamos a instalar R y RStudio. Vamos a dar una pequeña introducción a R, es decir, empezar a conocer un poquito más el lenguaje de programación y vamos a revisar los principales objetos de este lenguaje de programación. Entonces, la primera parte va a ser justamente la motivación, es decir, explicarles qué es lo que esperamos que aprendan al final de esta unidad, qué es lo que esperamos y por qué razón queremos que lo aprendan. Entonces, los objetivos de esta unidad, es decir, de todos estos 4 o 5 semanas que vamos a estar dedicando a aprender el lenguaje de programación en R, queremos que conozcan justamente este programa de cómputo estadístico. Eh, Parte importante de eso va a ser cómo importar datos a R, es decir, al final de cuentas ustedes en su día a día de los laboratorios van a estar tomando mediciones, ya sea por medio de una libretita que después van a capturar a un archivo Excel, CSV o alguno de ese estilo, o a través de ciertos programas que van a estar midiendo, obteniendo datos y después les van a regresar un archivo plano, un archivo TXT, CSV o alguna cosa así. Entonces ustedes van a necesitar importar esos datos en R, porque importarlos pues, para poder analizarlos, generar gráficas y todo eso. Entonces es muy importante aprender esta parte. También tienen que aprender a transformar los datos de acuerdo a las necesidades del análisis. Es decir, en algún momento, ya que capturaron todos los datos, se van a dar cuenta que tienen que filtrar algunos datos. ¿Por qué? Porque a lo mejor son mediciones erróneas, es decir, no tuvieron cuidado en ese proceso o a lo mejor repitieron muchas veces el experimento y quieren filtrarlos a lo mejor por un día específico para hacer un análisis un poco más detallado, no sé, cuestiones de ese estilo. Van a aprender a hacer eso. También transformar, ¿a qué me refiero? Muchas veces una vez que tiene uno las mediciones, tiene que generar nuevas variables, es decir, aplicar ciertas funciones a los datos para obtener nuevas variables y continuar con el análisis. Entonces, todo eso también lo vamos a aprender para que ustedes no tengan que estarlo haciendo, digamos, en Excel o a mano o cosas así, sino directamente todo lo van a poder hacer en este programa de cómputo estadístico. Y al final vamos a ver cómo visualizar los datos. ¿Sí? Es decir, una parte importante de los experimentos, una parte importante en generar un reporte experimental es la visualización de los datos para poder ayudarnos, complementar nuestras explicaciones o las observaciones que realizamos por medio de gráficas. Entonces, esto es básicamente la idea, es lo que queremos que aprendan a manejar y que tengan ya, aprendan estos conocimientos básicos para que en los próximos semestres ustedes los vayan perfeccionando conforme a sus necesidades. ¿Qué es R? Entonces vamos a explicar un poquito qué es R y por qué es tan importante. Si bien digo, no es el único programa que nos puede permitir hacer todo este tipo de cuestiones de análisis y reportes, ¿por qué decidimos tomarlo? ¿Sí? Entonces, para empezar, R es un entorno y es un lenguaje de programación con un enfoque estadístico. Esto es importante porque al final de cuentas en los laboratorios lo que uno está haciendo son experimentos. Estos experimentos parte de lo que conlleva es tener cierto control en algunas variables, es decir, las variables que a uno le importa, que uno quiere afectar para poder determinar cierta relación, cierto comportamiento entre ellas, y hay otras variables, otra información que uno no tiene control. Y entonces esta información, esta variables donde no se tiene control, se les da un tratamiento estadístico, es decir, se les considera como ciertas variables aleatorias, cierto ruido, cuestiones de ese estilo, y entonces, por lo tanto, es necesario implementar ciertos métodos estadísticos para hacer el análisis. En este sentido, R ya trae un montón de funciones implementadas y si no existen librerías que traen esas funciones implementadas para que no tengamos nosotros que hacer todo el análisis de cero. Simplemente entendiendo cómo funcionan, podemos pasar los parámetros que necesitamos y aplicar este tipo de análisis. ¿Sí?
Algo importante es que es uno de los lenguajes más utilizados en la investigación por la comunidad estadística. Esto es muy importante porque al ser utilizado por la comunidad estadística y en investigación, tiene cierto soporte en el sentido de que pues, hay mucha gente, mucha academia detrás de esta librería o bueno, de este programa estadístico y por lo tanto podemos encontrar muchísima información y hay muchísimos artículos, cosas destinadas a este tipo de cuestiones. En general, bueno, es popular en distintas áreas, como puede ser minería de datos, en investigación biomédica, en la bioinformática, matemáticas financieras, entre otras. ¿Sí? Entonces, realmente, si alguno de ustedes no planea hacer únicamente física teórica, es decir, dedicarse a la investigación totalmente en la teoría, sino quieren estar más en la parte como experimental, observacional, o incluso irse a la industria y todo eso, es un lenguaje que les va a ayudar a poder, digamos, son de esas habilidades que buscan en la industria. Ahora, como les mencionaba, debido a que hay una comunidad académica detrás de este software, porque lo utilizan muchísimo, cuenta con una gran cantidad de bibliotecas o paquetes con funcionalidades de cálculo o visualización. Es decir, si hay algo que necesitamos hacer en el lenguaje, un 95, 99% de las veces, alguien más ya tuvo esa necesidad y creó una biblioteca, una librería que trae todos esos métodos o todas esas cuestiones ya implementadas y listas para ser utilizadas. Entonces únicamente tenemos que identificar esa biblioteca, instalar la biblioteca en nuestro lenguaje de programación, es decir, en R, y después hacer el llamado de esa biblioteca para poder usar esas funciones. Otra cuestión es que es gratuito y además se distribuye bajo la licencia GNU-GPL, ¿sí? Es decir, aparte de ser gratuito, es libre. Entonces, es algo muy importante porque no corre, vaya, pues no tenemos que hacer un costo extra por utilizarlo y al ser libre, pues un montón de comunidad, como les mencionaba, hay mucha comunidad desarrollando, ¿no? Implementando, identifican errores, los corrigen, este tipo de cuestiones. Entonces, realmente es un lenguaje muy dinámico que está en constante actualización en el sentido de que siempre están incorporando nuevas librerías. Además, está disponible para los sistemas operativos de Windows, de Mac y Unix, ¿sí? O bueno, y GNU Linux. Entonces, realmente no importa el tipo de sistema operativo que tengan, vamos a poder hacer uso de este lenguaje de programación. Un poco de historia, o más o menos de dónde viene este lenguaje, así a grosso modo, es que fue desarrollado en 1993, entonces ya tiene alrededor de 27 años que está en circulación, ¿sí? Entonces ya es un tiempo considerable, por lo tanto, digamos, es muy improbable que encontremos algún error, algún problema en el código base, no tanto así en las librerías, porque puede haber librerías de nueva creación, pero en general hay ciertas librerías que están muy bien mantenidas, ya llevan su historia y entonces podemos usarlas con toda confianza. Fue creado utilizando un intérprete tipo Scheme y la sintaxis de un lenguaje estadístico anterior que se llamaba S. Entonces, como se llamaba S, pues decidieron ponerle R. ¿Sí? Entonces, es un lenguaje muy similar a S, pero uso y fondo y la semántica es derivado de Scheme. Esto es importante porque en este sentido R es un lenguaje interpretativo. ¿A qué se refiere con un lenguaje interpretativo? A que no es como esos lenguajes tipo C, tipo Fortran, donde uno tiene que escribir el código, compilar, esperar a que compile sin errores, y si compila sin errores, hacer la prueba de las funciones o de los métodos, toda esta cuestión que implementamos, y ver que no genera errores. Porque una cuestión es que este tipo de programas compile sin errores y otra cosa es que nuestras funciones ejecuten sin errores, ¿sí? Que no tengan problemas. Sin embargo, R, digamos, quita esta cuestión de compilación, es decir, no necesitamos compilar, conforme vamos escribiendo código y lo vamos ejecutando, podemos ir visualizando, obteniendo los resultados de ese código y entonces el flujo de trabajo es un poco más dinámico. Realmente, sobre todo cuando uno está aprendiendo a programar, que no tiene mucha experiencia en este tipo en este ámbito, en esta área, es muy útil poder visualizar qué es lo que estoy haciendo. Cada línea de código que hago, qué implicaciones tiene, qué es lo que hace a mis variables, a mis datos, a mis transformaciones.
Y entonces obtenemos una retroalimentación, digamos, de forma prácticamente inmediata. Y entonces a través de eso decidimos si estamos haciendo bien, si tenemos que corregir, etcétera. Entonces, en ese sentido, es muy dinámico y por eso también lo decidimos. Un punto desfavorable de esto, debido a que no está compilado, el lenguaje tiene que hacer ciertas traducciones a código C, por ejemplo, y entonces eso llega a ser un poquito lento cuando estamos hablando ya de volúmenes muy grandes o de un cómputo intensivo. ¿Esto qué significa? Básicamente para lo que ustedes van a hacer de análisis de sus laboratorios y en la gran mayoría de las inversiones que se hace en ciencias, en física, no van a tener problema. Es suficiente esta forma, salvo que se quieran ir a algo de cómputo de alto rendimiento, de ciertas áreas muy específicas, entonces sí, R no va a ser de gran ayuda, o por lo menos no solo. Sin embargo, creo que es un buen punto de inicio para todos ustedes. Lo que les mencioné de las bibliotecas, al 1 de noviembre, que revisé el listado de las bibliotecas disponibles, CRAN es el sistema que administra el repositorio, es decir, es donde vas a encontrar todas las librerías disponibles en R, que cumplen, digamos, los estándares para que uno los dé de alta en este sistema y la gente puede instalarlo. Y entonces el 1 de noviembre contaba con 16.454 librerías. Es decir, una librería trae una o varias funciones, métodos implementados para hacer algo. Entonces, en ese sentido, si se dan cuenta, hay una gran variedad de implementaciones hechas que ayudan a extender R a otras cuestiones que no traen código base y por lo tanto es muy dinámico, como les venía diciendo. Hay un listado de bibliotecas disponibles. Esto se los voy a dejar de todas formas en la descripción para que puedan visualizarlo, pero en términos generales, aquí les muestro un poco la página. Si ustedes quieren explorar un poco más. Y aquí pueden encontrar los nombres de las librerías y básicamente para qué están enfocadas. ¿Sí? Entonces, realmente hay de todo. No todo está enfocado específicamente a la parte estadística. Hay ciertas librerías más enfocadas a lo mejor a mejorar nuestro flujo de trabajo, nuestra programación. Hay otras enfocadas únicamente a visualización. Hay otras enfocadas, por ejemplo, esta de aquí está enfocada a analizar audio, sonido. Entonces, realmente no es únicamente todo enfocado a métodos estadísticos, sino también hay otras que nos ayudan, por ejemplo, a importar datos de estilo de sonido y entonces transformarlos, trabajarlos para después ya generar cierto análisis, cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces, realmente hay de todo y uno desde aquí puede revisar, ¿no? Si ya conoce la librería, puede venir a ver aquí la documentación y justamente ver si es lo que necesita. Entonces, cada librería trae su documentación, vemos qué tipo de otras librerías necesita para poder ejecutarse y aquí hay un manual, ¿no? En términos generales, este, hay un manual donde ya te explica todo o más detalle esta librería, qué funciones tiene y todo, y ya uno pueda hacer uso de ella. ¿Sí? Entonces, obviamente uno no se, bueno, podría uno buscar dentro de esos 16,000 y pico la librería que necesita, pero por lo general uno lo busca en Google, en Stack Overflow, en alguna página de ese estilo y te recomienda hay cierta librería que trae esta función que permite hacer lo que lo que tú deseas y entonces ya uno va y busca la librería específica ahí. ¿Sí? Entonces, para instalar las librerías hay una función dentro de R que se llama install package y eso nos va y ponemos el nombre ya sea de la biblioteca, la librería que queremos instalar o una lista de ellas y cuando la queremos usar, es decir, cuando la queremos importar al código, lo que vamos a hacer es usar una función que se llama library. ¿Sí? Entonces library y el nombre de la biblioteca de la librería que queremos importar y automáticamente nos pone a nuestra disposición en R las funciones que trae esa librería. A esto lo vamos a retomar un poquito más de cerca, pero se dan cuenta, no es complicado instalarla. Simplemente llamamos un comando para instalarla con el nombre que está. ¿Por qué? Porque ya está en este repositorio y por lo tanto ya se encargan, digamos, ya están listas para que cuando hagamos el llamado de esta función se instalen de forma automática y nosotros no tengamos que hacer más.
¿sí? Es decir, ya está todo lo necesario para poderla utilizar y luego cada vez que la necesitemos hacemos el llamado de library. Entonces podemos tener instaladas muchas librerías, pero no cargar todas al mismo tiempo, solamente las que necesitamos para el análisis específico que deseamos. Y por último, vamos a también revisar RStudio, que es RStudio, es simplemente un entorno de desarrollo integrado, en inglés se le conoce como IDE, y está enfocado a R. ¿Sí? ¿Qué significa esto? No, RStudio no es el lenguaje de programación, RStudio simplemente es un ambiente, un editor, que trae un montón de funcionalidades integradas, una consola, un editor de texto, un entorno de variables, cosas de ese estilo, que nos ayuda a ir desarrollando este código y por ejemplo trae el editor de sintaxis trae un autocompletado, entonces nosotros vamos escribiendo la función y automáticamente nos dice qué función son las que tienen esas iniciales, nosotros podemos ver ahí ya cuál es la función, a veces nos dice qué parámetros trae y si no podemos hacer desde ahí el llamado a la documentación desde la función, precisamente para identificar los parámetros, qué tipo de variables necesita, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, si bien no es estrictamente necesario, es decir, podríamos programar en R usando únicamente Atom y nuestro lenguaje de programación R, sí es altamente recomendado usarlo porque nos ayuda muchísimo en nuestro flujo de trabajo. Es decir, va a cortar esta curva de aprendizaje debido a que trae un montón de funcionalidades que sobre la marcha vamos a ir aprendiendo y entonces cuando menos nos demos cuenta realmente vamos a estarlo usando de una forma muy natural. ¿Sí? Entonces básicamente esa es la idea de por qué queremos que aprendan R, más o menos que es lo que conocen ustedes como que conozcan R y por qué fue esta decisión. Entonces, en el próximo video vamos a ver cómo instalar R y RStudio para que puedan hacer uso de estas herramientas.